Les voy a explicar la técnica que voy a utilizar antes de empezar el código. Lo que voy a hacer es seleccionar este rango y vamos a trabajar sobre el rango pero en una variable, ¿sí? Es decir, vamos a hacer exactamente lo mismo que estar trabajando directamente acá, ¿eh? O sea, cuando yo diga cuál es la fila esta, va a ser la 10, pero lo vamos a hacer todo directamente de una variable. Y voy a crear una matriz, gente, una matriz para quienes no sepan, es exactamente esto. Un rango es una matriz, es una variable constituida por filas y columnas, en el cual se le asigna un nombre para poder convocarlo, ¿sí? Esa variable, como dije, va a tener la misma estructura que el rango que yo seleccione. Es decir, que cuando yo diga que estoy parado en la fila 5, columna, bueno, acá está la letra, pero supongamos columna 6, cuando yo diga fila 5, columna 6 de la variable esa, vamos a estar en la misma ubicación. Rangos de la hoja de Excel y la variable, ¿sí? Por eso es necesario utilizar una estructura similar para estar posicionados en la misma ubicación de los planos, ¿sí? Entonces, al utilizar las mismas coordenadas, va a ser la misma coordenada para los dos. Consideren que a medida que vayamos agregando propiedades de celda, posiblemente vayamos agregando matrices diferentes, pero con la misma estructura. La misma coordenada que sirva para uno va a servir para el resto. Otra cosa más que no había puesto acá. También vamos a estar utilizando un vector. Un vector es parecido a una fila o una columna de Excel, donde al conjunto de celdas se le llama un nombre, se le pone un nombre, y cada celda está indicado por un índice, ¿sí? Que es lo que corresponde a la posición donde vamos a almacenar la información. Esto, gente, en fines prácticos es un vector. Se convoca por un nombre y posición, ¿sí? Posición 1, 2, 3, y así es como va a funcionar. ¿Para qué vamos a usar esto? En cada una de estas celdas vamos a ir colocando la configuración CSS de las celdas. Vamos a agarrar la primera celda, vamos a decir, toda esta es la configuración CSS, y la vamos a cargar acá, CSS, lo que sea. Después vamos a ir a la siguiente celda y vamos a obtener toda la configuración CSS y vamos a decir, esa configuración CSS es parecida a algunas de las que ya están guardadas acá. Bueno, esa es la forma en que yo lo voy a estar utilizando, ¿sí? Se lo explico de esa manera para que ya de entrada entiendan más o menos cómo viene la mano. Para eso necesitamos el option explicit, si es que vamos a usar muchas variables sobre todo, y vamos a utilizar, vamos a definir las dos variables iniciales. Mis clases, al ponerle a una variable paréntesis paréntesis, ya la reconoce, que no es una variable normal, sino que es un vector o una matriz. La diferencia del vector es que es una sola fila o una sola columna, como lo quieran ver, y la matriz tiene filas y columnas. Esto entonces no vamos a asignar el inicio, no vamos a decirle que la cantidad de celdas es de 10, por ejemplo, eso lo vamos a hacer después. Y va a ser de tipo string, porque vamos a almacenar el código CSS. Luego vamos a configurar la matriz formato. ¿Por qué de esta manera con una inicial M, supongamos? Porque si vamos a ir agregando propiedades, la idea es que carguemos como una estructura parecida. M de matriz, formato en este caso, en el próximo sería M alineación, en el próximo M bordes, por decir algo. Y también va a ser una matriz de tipo integer. ¿Por qué integer? Porque no va a tener más información que la posición justamente de clases. Es decir, yo estoy acá en la A1, que es la primera celda que yo seleccioné, tengo mi configuración CSS y la cargo acá. Entonces, yo acá en la A1 no voy a cargar toda mi configuración CSS, sino que voy a cargar justamente este número, el 1. ¿Sí? Entonces, si el A1, el B1 y el C1 tienen la misma configuración, en ambos va a decir 111. ¿Sí? Eso tiene un porqué, no solo se trabaja de esa manera, sino que es para poder optimizar la cantidad de texto que tengamos, y también porque este valor, el 1, me va a ayudar a crear el nombre de la clase, ¿ok? Bueno, ahora vamos a crear el primer y único procedimiento que va a ser público, ¿sí? De todo lo que vamos a crear, lo único que vamos a poder convocar es esto. Por eso va a ser public function, porque va a devolver una fórmula, un resultado de la fórmula, y el nombre va a ser tabla CSS embebido, y le voy a poner un 2 porque acuérdense que está el módulo BK, que es de backup,
donde ya hay un procedimiento que se llama así y para diferenciarlos lo voy a poner de esa manera. Esto tiene que recibir un rango, que es el rango que nosotros seleccionemos, rango as range. Y esto que va a devolver un texto, todo mi código HTML. Conozcamos los extremos. Ustedes saben que en ocasiones cuando trabajamos por coordenadas yo ya estoy colocando acá las fórmulas de fila y las fórmulas de columnas para conocer mis extremos. Eso es para que cuando haga justamente las coordenadas ya sepa que estamos, por ejemplo, nombre está en la fila 10 columna 2. Pero como les dije, como el rango va a tener que tener la misma estructura que la variable, ¿sí? Vamos a armar justamente eso, que mis variables tengan la misma estructura. Así que vamos a conocer cuáles son los extremos de lo que yo seleccioné. No importa que haya seleccionado del A1 o del J45, no importa. Vamos a saber que 45 es la primera fila hasta la, no sé, la 50, que es la última fila, y la J, que no sé, será la 10 por decir algo, hasta la 15. ¿Sí? Vamos a conocer eso. Para eso vamos a crear 4 variables. Fila inicial de tipo integer, fila final de tipo integer, columna inicial de tipo integer y la columna columna final de tipo integer. Acuérdense que eso entonces vamos a utilizar esas variables para saber cuáles son los extremos de mi rango. En realidad no hace falta porque esos extremos de hecho lo vamos a tomar de la variable rango, que es la que yo seleccioné, pero para que ustedes lo vean un poco más claro, ¿sí? Si no, no hace falta. Entonces, fila inicial. Fila inicial va a tomarse siempre de rango punto row. Columna inicial sería rango.column. Fila final va a ser el rango, ¿qué puse ahí? Rango.row más rango.entireRow, entireRow.count. Pero ¿qué pasa? En ese entireRow también está la fila 10 y yo la fila 10 la estoy sumando con rango.row. Estoy sumando dos veces la misma fila, estoy contando dos veces la misma fila. Así que le vamos a restar 1 por ese motivo. Y en columna final, rango.column más rango.entirecolumn.count menos 1. Probamos hasta ahí. Claro. Tabla, embebido 2. Ahí está, era la 1, la tabla 1. Bueno, tenemos que la fila inicial es la 10, que es correcto. Fíjense en acá los números que puse alrededor de la tabla, que es justamente eso. La columna inicial es la 2, la fila final es la 20, correcto, y la columna final es la 4. Todo coincide, está todo perfecto, continuamos. Dimensionemos las variables. ¿Qué significa? Démosles el tamaño que correspondan. Nosotros cuando las definimos, no le dijimos qué tamaño, cuántas celdas va a tener. Pero ahora ya podríamos saber cuántas celdas va a tener porque conocemos los extremos y conocemos también la cantidad de celdas porque la recibimos en rango. Entonces, vamos a redefinir la variable mis clases, recordando que las variables clases va a almacenar los diferentes códigos CSS, ¿sí? Mis clases va a empezar de 1 a rango.count. ¿Qué me va a devolver esto? Justamente si yo selecciono esto, acá abajo me dice el recuento que es 33. Son 33 celdas. Es decir que esta variable, mis clases, va a tener 33 celdas, ¿ok? ¿Por qué? Porque si bien vamos a agrupar propiedades, es posible, existe la posibilidad de que nuestras celdas tengan al menos una u otra propiedad diferente, los que nos agrupe como máximo una configuración CSS por celda. Así que yo tengo que por lo menos saber que hasta 33 configuraciones voy a poder tomar. 33 porque ese es mi rango, ¿sí? Ustedes tendrán más o menos. Entonces, del 1 al 33. Luego, redim y vamos ahora a definir la matriz. La matriz ya se define por filas y columnas. Para eso es tan fácil como decir que las filas van a empezar de fila inicial a fila final,
y las columnas de columna inicial a columna final. Por eso creamos entonces inicialmente estas variables para conocer los extremos. De esta manera nos resulta más fácil conocer la matriz que vamos a estar creando. Podemos parar la macro acá y ya ver qué formato tiene esto. Si vengo acá, acuérdense que cuando aparece una más a la izquierda, definitivamente estamos hablando de una matriz o mínimo de un vector. Bueno, entonces acá me creó un vector de 33 celdas. Bueno, un poco más. Ahí está, 33 celdas. ¿Sí? Entonces, obviamente, si se repiten los formatos, va a haber mucho menos formatos CSS y no se van a estar utilizando todas las celdas, pero no importa. La otra sería mi matriz formato. Y esto, como es filas y columnas, acá tenemos las 10 filas, desde la 10 a la 20 de la tabla, ¿sí? Consideren que es a propósito que coincida que esto inicia en 10, porque este inicia en 10, y es a propósito que esto termina en 20, porque esto termina en 20, ¿sí? Justamente hacemos coincidir las mismas coordenadas. Y las columnas es de la fila 10 columna 2, lo mismo que mi rango, columna 10, fila 10 columna 3 y fila 10 columna 4, ¿sí? Ahí tenemos entonces la estructura donde acá vamos a cargar el índice que carguemos acá, ¿sí? De la configuración CSS. Un poco complicado, posiblemente. Todavía falta mucho.